Bueno, pois, moitas grazas a todas, a todos, a todes os que estades aquí, os que estades online conectados. Entendo que despois das dúas sesións anteriores, xa sabedes que estamos aquí para falar do que pasa antes de que unha persoa, pois, digamos, que chegue a teña éxito coa súa intención fatal de rematar coa súa vida, que é o que nos vai a centrar hoxe que pasa no ámbito educativo, sobre todo, na relación entre a psicoloxía e o ámbito educativo, pero máis alá diso non é simplemente o que pasa nas aulas, senón o que pasa no sitio no que nenas e nenos, rapaces e rapazas máis tempo se socializan cando non están na casa. Entón, pasa no epicentro das súas vidas, realmente, no sitio onde fan vida, digamos, individualmente e onde aprenden a socializarse principalmente. Esta charla chamase especificamente Atención á Infancia e Adolescencia no contexto educativo e vou pasar a presentarvos aquí as tres persoas cos que teño o prazerazo de estar esta tarde, que estou segura de que nos van a axudar moitísimo a entender que é o que está pasando agora coa xente nova, que é o que están facendo eles para axudar e, sobre todo, que é o que se pode facer e cal é o camiño a seguir. Entón, paso a presentarvos aquí primeiro a Manuela del Palacio, que é psicóloga educativa e orientadora no Instituto Santomé de Vigo e, ademais, é presidenta da sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Moitas grazas, Manuela, por venir hoxe. Está aquí tamén Carlos Álvarez García, que é psicólogo clínico na Unidade Infanto-Juvenil do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e tamén forma parte do equipo da Unidade de Xénero do CHUS. Ademais, é instructor do programa JAM, do que tamén nos vai falar esta tarde. E tamén temos connosco a Irene Marín, que é coordinadora de UNICEF Galicia e tamén é xornalista como a min. Entón, hoxe estamos aquí, dúas xornalistas e dous psicólogos. Moitísimas grazas por compartir esta tarde. Eu pedilles, bueno, antes de nada tamén quería agradecer ao Colexio de Psicólogos, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que contase comigo para este tempo da psicoloxía de novo, que para min é super interesante. Eu, bueno, de feito xa coñezo a Manuela porque falamos para unha reportaxe para Zan.gal sobre a necesidade de introducir psicólogos e psicólogas nos institutos. Entón, bueno, sí que é un tema que verdadeiramente me interesa porque, ademais, creo que todas as que estamos aquí sabemos perfectamente o importante que é que nun momento dado, cando te están acosando, cando te está pasando algo e non sabes con quen falar, que haxa alguén que te vexa ou que haxa alguén a quen poidas recurrir. Entón, bueno, por iso estamos aquí. Eu pediralles a eles que fixeran unha breve panorámica da realidade que ven eles no seu día a día para comezar a falar e poñer os temas sobre a mesa. Entón, non sei cal de vos quere comezar. Manuela, Manuela, adiante. No me importa empezar, yo estoy en un instituto, lo habéis visto ahí, en el IES Santomé de Freixeiro, en Vigo. Es un centro que tiene 773 alumnos, para los cuales estoy yo como orientadora sola, en peligro. Entonces, el panorama que tenemos es un panorama muy complejo y muy delicado. A mí me gustaría sensibilizar un poco a todos de lo que está pasando, porque yo veo que hablo con amigos míos que no tienen nada que ver con educación y me dicen, ¿qué pasa eso? Sí, ¿pasa eso a los alumnos? Y yo sí, y quedan alucinados. Entonces, yo antes decía, no digo nada del instituto porque es todo confidencial. Hombre, pues sí, serán confidenciales los nombres, los apellidos, etcétera, etcétera. Pero si decimos lo que está pasando, mira, pues a un alumno le pasó esto. Pero pasan esas cosas. Sí, pasan tristemente muchas cosas y sobre todo desde el COVID para nuestros días, vamos. Porque yo llevo 30 años en esto y he
estamos todos los departamentos de orientación desbordados. Es el calificativo que se le puede dar. Desbordados porque, pues porque en un centro tan grande, con solo una orientadora y bueno, pues con suerte de ser psicóloga, que tienes una formación adecuada para el cargo, que ahora sabéis que yo cuando aprobé estas oposiciones ponía especialidad, sí, bueno, a lo mejor me enrollo mucho, pero estaba en que digas que non é yo obrigatorio. como psicóloga educativa estoy muy reivindicativa. Entonces ponía, ¿quién puede optar a esta plaza? Psicólogos, pedagogos, psicopedagogos. Vale, ahora puede ser cualquiera. O sea, tú haces derecho y puede ser la orientadora del centro, con acceso a un material que yo diría sensible, porque son los test, nuestros test de psicólogos y psicólogas, y es los que estamos preparados para aplicarlos, no cualquiera. Aplicarlos, cualquiera puede aplicarlos, porque, a ver, pues esto es fácil, sí, pero ¿cómo los interpretas? Y sobre todo, ¿cómo das el feedback a la familia? ¿Qué le dices tú a la familia y cómo se lo dice? Es tan importante como decir los resultados que ha obtenido en las pruebas ese alumno o esa alumna. Entonces, después, o sea, hay un antes y un después del COVID, a lo que iba. ¿Por qué? Pues porque ahora vemos, pero a diario vemos crisis de ansiedad. Vemos, yo lo que más veo es crisis de ansiedad, autolesiones y, bueno, hay algunos trastornos de alimentación. Alguna alumna ya me dijo, mira, yo soy PAS. Claro, ahora es la persona altamente sensible. Bueno, pues también TDAH, ya muchísimos. TEA también. Entonces, claro, nosotros tenemos un listado en el que registramos todos los casos, al cual para determinadas cosas solo podemos acceder el equipo directivo y yo, y luego, evidentemente, otro tipo de cosas así más generales o el diagnóstico, porque se tiene que activar el protocolo, pues este alumno que está tal tiene TDAH. Entonces ya los profesores ya lo saben, ya está todo el mecanismo montado para aplicar el protocolo. Esa lista se va aumentando a pasos agigantados. Es que yo voy por el pasillo, mira, bueno, Manuela, pero a mí me llaman Manoli. Manoli, mira, toma este diagnóstico, es un diagnóstico de un niño. Bajo las escaleras, otro tutor. Mira, me dio los padres de fulanito este diagnóstico. Os juro que voy así por los pasillos. Entonces, esto no tiene nada que ver, lo que digo, el antes y el después. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una persona al frente de todo esto vas priorizando mucho, afinando mucho. Yo la suerte que tengo, que ya tengo un rodaje, pero yo digo, alguien que haya aprobado la posición y se meta aquí, y de hecho una persona que me sustituyó, ¿tú cómo haces? Y yo, mira, tú no te preocupes, haz lo que puedas, haz lo que puedas porque es lo que hay. Entonces, estamos viendo mucho. Hoy hablé precisamente con una amiga mía que está en un instituto que pasan de los 1000 alumnos. Entonces la administración, con su buen criterio, de esos centros ha puesto un segundo orientador o orientadora. Y me dice esta amiga, pero es que estamos saturados. Estamos las dos, bueno, estamos saturadas. Y dije yo, pues claro, son más de 1000, pero yo con 700 y pico ya me tocan unos pocos más. Vale, entonces estamos desbordados. Bueno, aquí Carlos ten un pouco unha dobre visión, porque ten esa visión desde o que son as propias consultas,
pero tamén agora tes unha visión máis dos centros educativos por esta formación que falábamos, isto do programa JAM, que Los contactos con los orientadores en los institutos a los que estamos yendo, sí, todos coinciden con lo que estás contando tú, Manoli. Sí, sí. Bueno, yo trabajo, no sé si has acabado, sí. Sí, sí. Yo, como decía, yo trabajo en la unidad de hospitalización infanto-juvenil. Si tú atiendes 700 alumnos, yo son 7 camas, o sea que 7 personas, con lo cual yo creo que es un lujo, ¿no? Tener un psicólogo especialista para 7 niños o para 7 niñas, ¿no? Un lujo en el buen sentido de la palabra, lo digo, ¿no? De esas 7 camas, la mitad más o menos son niñas, porque generalmente son niñas con problemas de un trastorno de la conducta alimentaria, pero la otra mitad, y más últimamente, sí que están coincidiendo pues chicos, chicas, adolescente, 13, 14, 15 años. Bueno, en salud mental, infanto-juvenil llega hasta los 15 años. A partir de 16 años ya digamos que pasan a adultos, ¿no? Nosotros ya no los vemos nosotros, ¿no? Bueno, pues últimamente casi la otra mitad de las camas están siendo ocupadas por personas con una ideación suicida grave, significativa, y muchos de ellos con intentos, ¿no? Claro, hasta hace un par de meses que abrieron la misma unidad en Vigo, esta era la única unidad de referencia para toda Galicia. Para salud mental había 7 camas para toda la población gallega, ¿no? Ahora creo que son en Vigo, creo que son 8 o 9 cámaras que han abierto. Aún así, fijaros, es muy insuficiente, ¿no? Bueno, y luego además también... Carlos, perdón que te interrumpa. Sí. No sé si puedes girar un poquillo el micro. ¿Así? ¿Mejor? Vale. Como para adentro. Así, correcto. Vale, perfecto, gracias. Y luego otra parte de mi trabajo es en consultas externas con niños y niñas en proceso de transición de identidad de género, que también, ¿no? En el acompañamiento, en la ayuda que prestamos, pues hay una parte muy significativa de niños, niñas con autolesiones, ideas o intentos de suicidio. De hecho, en el primer contacto, cuando yo los conozco, es una de las preguntas que hacemos casi por obligación, porque la prevalencia es muy alta, ¿no? Yo no quiero entrar en temas de las cifras, no sé si en algunas de las mesas anteriores ya se han comentado, en la estadística de suicidios consumados en esta población o no. No quiero entrar porque yo creo que a veces, no sé, de vez en cuando con nuestro jefe de la unidad nos dice, bueno, pero es que en Galicia, en el año, no sé si 2022 o algo así, murió en esta franja de edad a la que me refiero, una persona, ¿no? Claro, si hablamos de una persona puede parecer algo como irrelevante, como poco, ¿no? Y a mí eso es lo que me da un poco de coraje, ¿no? Por eso yo prefiero no entrar tanto en esa parte de estadística, sino en el aumento tan significativo, que coincido con lo que decía Manoli, de la ideación y de los intentos de suicidio, ¿no? Afortunadamente que no se consumen, pues ya es... bueno, es muy importante, ¿no? Y toda la problemática que hay por detrás de eso y que genera eso, ¿no? Toda la parte de cómo afecta eso a la vida familiar, a su propio bienestar, a su propia salud, a muchas veces ingresos, a veces ingresos prolongados, ¿no? Recaídas, ¿no? Cómo interfiere en su vida escolar, niños, niñas que pueden estar meses sin acudir al instituto, ¿no? Afortunadamente, pues hay la escolarización a domicilio, que dentro de lo que es, pues, algo ayuda, o si están en un hospital, las aulas hospitalarias, cómo interfiere a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de la relación familiar y cómo interfiere también en el propio equilibrio familiar, ¿no? La carga que también soportan las familias por atender, por cuidar, ¿no? El miedo, la gran preocupación, ¿no? La alerta en la que muchas veces nos dicen que están todos los días ante el riesgo de que pueda volver a hacerlo, ¿no? Entonces es un tema que para mí es muy importante, más allá, por eso decía lo de la estadística, más allá de esos números, ¿no? Es un tema que también coincido contigo en lo que dices tras COVID, ¿no? Después del COVID ha habido un aumento en gran parte de la, no sé decir así, patología infanto-juvenil, pero en estas dificultades, ¿no? Temas de desregulación emocional, ¿no? Mucho fobia social, fobia escolar, muchos niños en la unidad de género, por ejemplo. Yo me encuentro con muchos chicos, chicas, sobre todo en la adolescencia, y yo diría así, relacionado directamente
por el estrés, ¿no? Se llama así, el estrés de las minorías, ¿no? El estrés que se genera por, digamos, ser trans, ¿no? Relacionado con, pues a veces falta de apoyo en sus familias, a veces con situaciones de acoso o marginalidad en el propio centro educativo, a veces por la propia transfobia internalizada, por su propia vergüenza y dificultades que pueden tener de cara a esa identidad, bueno, pues que se recluyen en casa y se recluyen en su habitación sin ninguna vida social presencial, salvo la online, a través de juegos, personas que te comentan, sí, tengo 4, 5, 6 amigos, y cuando tiras un poquito de ahí, esos 5 o 6 amigos ni se conocen presencialmente. Cada vez más distantes del instituto, hasta que al final se quedan, bueno, pues prácticamente sin salir, ¿no? Y eso está ocurriendo también en consultas. Mis compañeros de consultas externas y del Hospital de Día de Santiago me comentan lo mismo. Cada vez ellos atienden más chicos, más chicas, que se quedan así, perdonad, entre comillas, en su cueva, ¿no? En la cueva de su habitación, ¿no? Bueno, no sé si toca ahora, luego si no lo vuelvo a comentar, pero el problema está siendo tan grave que hasta estamos creando un equipo dentro de la propia Servicio de Infanto-Juvenil para que acuda a los domicilios y trate de trabajar con esos niños, con esas chicas en su casa, con el objetivo de sacarles de la casa y que se vuelvan a reintegrar en el colegio, que vuelvan a acudir a las consultas que han dejado de acudir. Bueno, moitas cousas xa están sobre a mesa. Irene, ti tes unha visión desde o punto de vista máis social. Sí, desde UNICEF lo primero que nos gustaría destacar es que la salud mental es un derecho. Forma parte del derecho a la salud reflejado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo. La salud mental es un estado de salud y como tal debe tratarse con el mismo rigor que se trata la salud física. Pues a día de hoy no estamos todavía en ese punto, estamos muy lejos. Es también una cuestión social, porque hay determinadas cuestiones que influyen de forma muy clara en la salud mental, como puede ser la pobreza, como puede ser la discriminación y también la violencia. Y también hay que tener en cuenta que hay algo clave para poder luchar contra ello, más allá de todo el trabajo que realizan los compañeros desde el ámbito sanitario y desde el ámbito educativo. Es también la formación de padres y madres, los conocimientos que puedan tener los padres y madres de esos niños, niñas y adolescentes que van creciendo de manera que no somos capaces de asimilarlo, ¿no? Como padres y madres, y por supuesto la educación. Una buena salud mental va a ser clave para que los niños y niñas puedan seguir desarrollando todos sus derechos, como el derecho a la no discriminación o el derecho a la propia educación. ¿Y cómo? Pues con medidas tan sencillas como escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Hay otro derecho por ahí relacionado, ¿no? Que es el derecho a la participación, pero tenemos que escucharles. Tenemos que dar las herramientas necesarias a las familias para que puedan ayudarles, pero también a los propios centros educativos. Tenemos que trabajar de forma más cercana para que estos centros educativos sean entornos realmente protectores. Yo sí que quería traer unos datos. A nivel mundial, 1 de cada 7 niños y niñas tiene una mala salud mental, está diagnosticado con un problema de salud mental. 1 de cada 7 en todo el mundo, estamos hablando de un 13%. ¿Qué datos tenemos aquí en España? Pues los últimos son de la Encuesta Nacional de Salud del 2017. Ya queda un poco lejos, yo también quería hacer referencia al impacto de la COVID. En el 2017 estamos hablando de niños que tenían entre 4 y 14 años, pues estamos hablando de un 13,2, o sea, una cifra muy similar en España a la que se da a nivel mundial. Cuando hablamos de aquellas familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad, este dato aumenta al 21%. Y también aumenta cuando tenemos en cuenta aquellos niños y niñas que no han nacido en nuestro país, ¿vale? Que sí viven, pero no han nacido. Un dato escalofriante que tenemos durante 2 años, que es desde marzo de 2019 a marzo de 2021. Los diagnósticos relacionados con problemas de salud mental
En urgencias pediátricas aumentaron un 10%, según la Sociedad de Pediatría, de Urgencias Pediátricas, ¿vale? Y en 2020, los casos de suicidio en niños y niñas menores de 14 años se duplicaron. También en una encuesta que realizamos a 50.000 niños y niñas de la ESO, bueno, ya son adolescentes, pero de educación secundaria obligatoria, que es un estudio que hicimos precisamente con la Universidad de Santiago de Compostela, liderada desde la Facultad de Psicología por Antonio Rialbo Ubeta. De ahí se desprendían datos como que la ideación suicida que comentabais antes afecta a un 10,6-10,8% de los jóvenes. El dato de 10,6-10,8 es el nacional y el de Galicia. Como veis, varía muy poco. Y en el caso de la depresión, pues estábamos hablando de un 15% de jóvenes que se sienten en una situación de depresión. Pensemos que los datos, estos números no son cifras, son personas, son niños y niñas que están detrás y que merecen ser escuchados. Falades de que a pandemia claramente nos trouxo un escenario novo, un escenario que de momento viu para quedar, porque non hai solucións máxicas nin rápidas con este asunto. Cal serían, segundo vos, as medidas a tomar? Unha delas, Manuela, ti falabas de que vos seguides un protocolo no instituto, pero ese protocolo sen máis persoal, sen persoal formado, de como ten que estar formado ese persoal, non ten moito sentido, non? E Irene tamén comentábame esa figura do protector da infancia, non? Que está recollida na lei. Iso tampouco está desenvolvido, non está incorporado no día a día nos centros de ensino. Carlos, ti agora estás cun programa precisamente para formar nos centros o profesorado que está en contacto diario coa rapazada, pero coas ratios de profesor-alumno, con 31 alumnos por profesor, bueno, esos temarios que hai que seguir, que non se poden parar porque nos collen os exames e nos colle a selectividade e van así carreiro, non? Como digo os profesores, vale. Neste escenario, cales son as claves para ir actuando? Dices a nivel, te refieres general de soluciones. Claro, que solucións dende o teu... Yo lo tengo clarísimo. Hace falta la creación de la especialidad. Yo, como soy de secundaria, voy a defender secundaria. Hace falta la especialidad de psicología educativa ya, porque un orientador hace unas funciones. Si coincide que es psicólogo, pues tiene que hacer evidentemente unas funciones, pero era lo que decía al principio. Todos podemos pasar test, todos podemos aplicar material sensible, etcétera, etcétera. Y eso no es así. O sea, que la administración no tiene... No, yo lo veo fácil. Crear la especialidad de psicología educativa ya. Esa es una. Luego, en el máster, esto lo estamos reivindicando continuamente porque que sepáis que me imagino que seréis casi todos estudiantes, ¿no?, de aquí de la facultad. Nosotros nos reunimos, bueno, la decana que tenemos aquí con nosotros del Colegio de Psicología, Rosa, y Hipólito, hoy no está, ¿no? Pero bueno, el vicedecano, y alguna vez he ido yo también, cuando puedo, vamos a hablar en la consellería y a solicitar eso, que es que los psicólogos tienen que entrar en los centros educativos, los psicólogos educativos, porque qué mejor que prevenir el suicidio, las autolesiones, todo lo que estamos viendo, porque ahí está toda la población. Es que es maravilloso poder estar trabajando con todos los menores en los centros. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Esa una. Luego, si hay que esa es otra de las reivindicaciones que siempre hacemos, para trabajar en secundaria se requiere un máster en secundaria del profesorado.
tendrán que poner materias en las cuales el profesorado, para que luego pueda tener estrategias, o sea, tendrán que haber psicólogos y psicólogas que den esas materias para que esos profesores se puedan enfrentar pues, a una dinámica de grupos, a una patología, porque ahora hay muchísimas patologías, o un trastorno de aprendizaje mismo, que te vienen, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo digo esto? Bueno, pues es que eso se aprende. Porque yo digo siempre que hay un currículum latente y un currículum oculto. Yo no doy matemáticas, ni doy física, ni doy música, pero ¿por qué no damos una materia para que el alumnado aprenda a gestionar sus emociones? Porque eso también sería prevención. No sé, yo es que como llevo tantos años pensando esto, pues me parece, bueno, pues aquí tengo la oportunidad de decirlo y me parece que las soluciones van por esa vía. La ratio, por favor, la ratio. Un orientador por cada 250 alumnos y alumnas, porque eso es lo que marca la ley a nivel de la Unión Europea. ¿Por qué tengo que dar esa poca calidad a mi alumnado? Porque yo voy a hacer todo lo que pueda, sí, y más, pero es que no es eso. Es que yo tengo que trabajar y dar una calidad a ese alumnado, a esas familias, porque ahora no se están necesitando soluciones. Sí, desde nuestra área más sanitaria, ¿no? Pues bueno, algunas cosas ya habéis comentado, ¿no? Yo distingo como distintos niveles, ¿no? Por un lado, por supuesto, todo lo que nosotros podemos aportar a nivel de prevención, ¿no? De los distintos niveles de prevención. El JAM, por ejemplo, es un programa de prevención primaria, ¿no? La población diana no son pacientes, perdón, adolescentes con problemas ya o con riesgo, con tentativas, es la población general de adolescentes, ¿no? Entonces, aunque el programa JAM es un programa de prevención de suicidio, pero a nosotros nos gusta mucho, bueno, no sé si creo que ellos lo comentaron en una de las mesas, es un programa sueco, ya ha demostrado durante años su eficacia en distintos países y creo que Galicia es la primera comunidad que lo implementa en España, ¿no? Y lo hace a través, un programa muy interesante porque lo hace a través de la concienciación en salud mental de los adolescentes, ¿no? Lo que es situaciones de estrés, cuáles pueden ser, cómo afrontarlas, todo esto se hace a través de bueno, debates, discusión, juego de roles. Son unas sesiones pues, muy dinámicas, ¿no? Aspectos relacionados con las crisis, lo mismo, aspectos relacionados con la depresión, relacionados también dentro de la depresión con la ideación suicida, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podamos aportar a nivel de prevención, en este caso, claro, el contexto más inmediato que tenemos es el educativo, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, es un trabajo de colaboración entre sanidad y el área educativa. Pero luego también, en relación ya de forma específica con el tema del suicidio, otra cosa muy interesante es una actuación muy rápida, ¿no? Ahora mismo en toda Galicia, en todas las áreas sanitarias, hay lo que llamamos la vía rápida del suicidio, ¿no? Esto significa, ya sabéis, que en cuanto se activa un protocolo en un instituto, por ejemplo, o un pediatra deriva a nuestra sección, a salud mental, pues a un niño o una niña con estas dificultades, se le atiende en un plazo muy breve, en 2 días, ¿no? Entonces, claro, el que los chicos y sus familias tengan una respuesta muy rápida, pues ya es una buena actuación, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Todo lo que tenga que ver con la coordinación de nuestro trabajo diario con el área educativa, por ejemplo, ¿no? Una transmisión de la información de nuestros pacientes, cómo van, pues solicitar información de los institutos, porque muchas veces hay problemas que aunque no comiencen en el instituto, se observan mucho en esos contextos, ¿no? Es inevitable que contactemos con todos los pacientes, en mi caso, ingresados en la unidad, que contactemos con el orientador o con su tutor, su tutora, ¿no? Para que nos comente. Y luego también yo creo que es importante desde el área sanitaria el dar respuestas, ¿no? No podemos dar todas las respuestas,
pero sí el que, por ejemplo, no solamente las familias, por supuesto, sino también desde educación nos perciban que estamos siendo un poquito eficaces en lo que estamos haciendo, que les vamos a dar un apoyo. Muchas veces nos llaman de institutos, tenemos un niño, por ejemplo, por decir algo, ¿no?, con un TEA, con comportamientos muy agresivos y a lo mejor están desbordados porque no hay una respuesta, no saben qué hacer, ¿no? Pues entonces de sanidad, desde el área, digamos, de salud mental, pues poder hacer algo que solucione el problema, no hablar por hablar, ¿no? Reducir una mejora de la calidad también en salud mental, ¿no? Reducir luego en las consultas que llamamos de seguimiento, reducir las esperas, poder hacer un seguimiento y una intervención terapéutica más continuada, que entre consulta y consulta no pase un tiempo que no permite hacer un trabajo adecuado también, ¿no? Quizás, antes hablabas tú de los recursos, quizás en salud mental infanto-juvenil, aunque se han incrementado bastante después del COVID, pero bueno, todavía queda mucho por hacer, hay mucha diferencia entre las distintas áreas sanitarias, no todas las áreas tienen un hospital de día, en cuanto a los ratios de especialistas, lo mismo, entonces todo eso tiene que mejorar. El COVID, no sé lo que provocó muchas cosas, pero lo que desde luego ayudó fue a visibilizar un problema que es mi impresión, ¿vale?, muy personal, que ya estaba ahí, pero quizás desde muchas estructuras no se era sensible a ese problema. Entonces el COVID sí que ha venido a visibilizar todo lo que estaba ya casi ocurriendo, ¿no? Dentro de, claro, lo que es la adolescencia está muy ligado a cada momento social, ¿no? Ahora mismo autolesiones, ideación suicida, lo que tú comentabas y tú los datos que dabas, ¿no?, de ese incremento en las consultas en pediatría, que es la unidad que está, digamos, al lado de la mía, yo también hago interconsultas allí, hay 4 camas dedicadas a salud mental que están prácticamente en Santiago, permanentemente ocupadas, ¿no?, con problemas de los que tú has dicho, problemas depresivos, problemas de ansiedad, intentos, por supuesto, autolíticos, o cualquier tipo de problema de salud mental, ¿no? Bueno, pues yo creo que trabajar a esos niveles es que deberíamos hacer. Irene, Sí. ¿qué nos puedes contar? Y sobre todo esa figura de... Sí, nosotros pues desde UNICEF queremos poner foco en todo lo que se puede hacer desde el ámbito educativo, ¿no?, para prevenir y para que los centros educativos sean entornos protectores y que no sean solo formación sobre habilidades para la vida, que también, sino que forme parte del proyecto educativo del centro, que forme parte de los planes, de los protocolos. Al final, la escuela cumple una función protectora no solo de aquellas situaciones de violencia que luego pueden derivar en problemas de salud mental entre iguales, sino también para detectar aquellos otros problemas que pueden ser de adultos hacia la infancia y la adolescencia. Es importante tener en cuenta que la protección de la infancia en el centro educativo no va separada de lo que es la función docente, ¿vale? O sea, tiene que ser algo intrínseco. Y el profesorado tiene que tener en cuenta que tiene que actuar no solo cuando sus alumnos están en el centro educativo, o sea, no qué problemas hay en el centro educativo, no, sino qué problemas reales tienen los alumnos que están en ese centro educativo. Desde UNICEF promovemos mucho que haya participación infantil, que los propios niños y niñas puedan trasladar sus opiniones, reflexiones, cómo consideran que se puede mejorar la situación que se da en el centro, tanto en este ámbito como en cualquier otro. Promovemos este derecho a la participación infantil y a que sean escuchados y participen. Dentro de lo que comentaba Sana, la LOPIVI, que es la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia, es una ley que costó al tercer sector años y años y que por fin se aprobó en el 2021, en junio de 2021, incluye, entre otros aspectos, porque toca más ámbitos, cómo se puede trabajar en la lucha contra la violencia desde los centros educativos y propone esta figura del coordinador de protección que tiene que tener una formación específica y que no puede asumir el orientador, Manoli, porque no podéis asumir más funciones, yo creo, vamos, o sea... Es que cuando dijiste coordinador de bienestar y protección se llama. Vale, pero el coordinador de bienestar que está ahora en los centros, ¿te refieres? Es una figura nueva. Es que de eso
Sí, pero que- el coordinador de bienestar que está en los centros. No, es, No te o sea, refieres no a son eso. las mismas funciones. Es que de eso quiero No, hablar esto yo. es algo, claro. Entonces, De esa de esa manera se podrían detectar cuáles son las cosas. O sea, para nosotros es fundamental trabajar desde la prevención, pero cuando no, desde la detección y luego pues la actuación. Y al final hay que derivar a otras instituciones, organismos, pero tiene que haber también, como bien decías, una formación muy especializada en este marco. ¿Qué hacemos nosotros desde UNICEF? Bueno, pues intentamos crear entornos seguros desde determinados ámbitos, como pueden ser el familiar, el escolar o el comunitario. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, desde el ámbito educativo tenemos un programa de educación en derechos, de tal manera que todos aquellos centros que quieran avanzar en saber cómo proteger a la infancia frente a la violencia y luego evitar, o sea, es prevenir para que no ocurran luego estas ideas suicidas, estas autolesiones. Bueno, pues en este programa ya forman parte 230 aproximadamente centros educativos a nivel nacional, de los que se benefician casi 125.000 niños. Pues sigamos trabajando en este ámbito. Formación del profesorado. Hemos lanzado a lo largo de los años guías, hojas de ruta, tanto para el profesorado como para ese coordinador de bienestar y protección que necesitamos que se ponga en marcha. Materiales educativos, pues cada año de forma gratuita ponemos a disposición del profesorado materiales educativos para fomentar la educación en valores y ha habido años donde hemos promovido contenidos relacionados con la salud mental. En el 2021-2022 lanzamos Educando a Conciencia, para que los niños tomen conciencia de sí mismos, de sus emociones y promovemos también que aprendan a compartir y a trasladar y a que no tengan miedo a trasladar lo que sienten, lo que piensan. ¿Qué nos encontramos? Con que con quienes se sienten seguros es con sus iguales. Tenemos que fortalecer de tal manera que se sientan seguros también en sus centros educativos y puedan acudir al orientador, al coordinador de bienestar y protección, a su tutor, pero puedan acudir también a sus familias, ¿no? Creemos que hay trabajo por hacer en ese ámbito. Tenemos también recomendaciones para las familias en relación al uso de las tecnologías, porque al final el uso de las tecnologías deriva después en situaciones de ciberbullying, de sexting, de sextorsión, en relación al uso del móvil que hemos lanzado con la Agencia Española de Protección de Datos. Fortalecemos servicios comunitarios, también estamos con un plan piloto en determinados municipios para los servicios comunitarios municipales, para reducir estas situaciones de riesgo. Lanzamos informes, como uno que lanzamos en 2022, En mi mente, cómo experimentan y perciben los adolescentes la salud mental en todo el mundo, ¿vale? Participaron 13 países, 71 grupos de niños y niñas, en los que hablaron sobre sus retos emocionales, ¿no? Y cómo abordarlos. Bueno, pues, ¿cuáles son las recomendaciones del informe? Que escuchemos a los niños y adolescentes sin minimizar su dolor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que les escuchemos y que les hagamos caso, que no le quitemos importancia, que para ellos ha sido dificilísimo acercarse a contarte lo que les pasaba. Entonces, que no minimicemos, que apoyemos a las madres y a las familias, a los padres. Vamos, es que muchas veces nos falta formación parental en este y en muchos otros ámbitos, ¿no? De lo que hablamos antes, las tecnologías avanzan a tal ritmo que no tenemos la capacidad de asumirlas y garantizar que las escuelas sean espacios y entornos protectores. Y ya por último, en este ámbito, hace referencia a las campañas. O sea, cómo con campañas de sensibilización podemos continuar formando a todos los ámbitos que están implicados, porque aquí estamos implicados todos, la sociedad, la administración pública, los centros educativos, el área sanitaria. Entonces nosotros lanzamos hace un par de años una campaña que ha durado varios años, que se llama En mi mente, en la que el actor Miguel Bernardó pues trasladaban un vídeo, luego se sumaron muchas personalidades públicas de aquí, de Galicia también, Lucía Regueiro, Sofía Toro, en la que trasladaban sus emociones e invitaban a que se compartan las emociones para poder luego trabajar sobre ellas. Y luego hicimos también un diálogo con Patri Psicóloga, en la que participaron varios adolescentes, entre los que estaba Irene de Teo, que con 15 años nos decía que prefieren acudir primero a sus amigos, ¿no? a sus iguales. O nos decía Clara, de 17 años, dice, sigue habiendo una barrera cultural, un tabú respecto al tema voy al psicólogo. O Lara, de 20 años, que decía, es un privilegio, cuando tendría que ser un derecho, relacionándolo con lo que decíamos en un principio. Y no quería dejar de daros unos entrecomillados
de niños, niñas y adolescentes gallegos muy recientes, son de noviembre de 2023. Proponemos aumentar el número de profesionales dedicados a la salud mental. Necesitamos más profesionales en el ámbito de la salud mental y no tener que esperar tanto tiempo para que nos den una cita. Emily, 15 años, de Viveiro. Demandamos un orientador e un psicólogo en cada centro educativo e aumentar os profesionais dedicados á saúde mental. Un dos maiores problemas de hoxe é o suicidio. Hai listas de espera de meses para falar cun psicólogo. Queremos sentirnos cómodos e protegidos nos centros educativos, nos centros de saúde e nos hospitais. Candela, tamén de Viveiro. É que, claro, é a propia mocidade a que está reclamando ter a quen acudir, non? El tema de los centros de salud que decías, uno de los puntos que tenía también en la cabeza y dándole vueltas cuando venía, es tratar también de implementar cada vez más la presencia de la psicología en atención primaria, ¿no? En Galicia, muy poquitos, ¿no? Pero vamos, mínimos, es mínimo la presencia, ¿no? Pero la hay, y la verdad es que la percepción que tienen los médicos de familia y los pediatras que están en esos centros de nuestro trabajo es buenísima, ¿no? Entonces, claro, un psicólogo que esté en un centro de salud al lado de, por ejemplo, de los pediatras, de médicos de familia, que pueda empezar ya a trabajar con un niño, con una niña al principio de sus problemas, ¿no? Pues es más fácil que pueda ese trabajo ser más eficaz y que pueda incluso, porque ya sabemos en psicología lo que ocurre, ¿no? La cronificación de los problemas si no se hace nada, ¿no? La mayor parte de los trastornos o evoluciones hacia la cronicidad, a menos que se intervenga. Intervenir lo más pronto posible es crucial. Y otra cosa que también yo quiero reivindicar aquí, para que conste, es que tenemos que en psicología seguir luchando por la especialidad de la psicología clínica infantojuvenil, lo mismo que la psiquiatría lo ha conseguido, ¿no? Ya tiene la especialidad de psiquiatría infantojuvenil, pues nosotros también, porque el trabajo con niños es mucho más allá, va mucho más allá de lo que son los problemas de salud mental. Ya sé que la mesa de hoy va sobre suicidio, ¿no? Pero nuestro trabajo pues tiene que llegar a áreas de la pediatría, a áreas de las enfermedades minoritarias también, ¿no? Que también tenemos presencia, ¿no? Entonces, una especialidad pues generaría pues, el poder abarcar, ¿no? Y trabajar mejor con esta población infanto-juvenil. Temos aquí un apunte que quedar aquí no medio, porque existe agora, a Consellería de Educación creou despois da pandemia para intentar paliar o malestar que hai nos centros educativos, pero que é un malestar ao que non lle podemos poñer cifras porque non existe ningún estudo, nin se está, ou polo menos non se recoñece que se estea cuantificando de ninguna maneira na Consellería de Educación. Creouse esta figura, ¿no? de coordinador de bienestar. Entonces, voy a decir una cosa muy fuerte, que es: no queremos parches, queremos recursos humanos, pero especializados. Parches no. ¿Por qué? Porque el coordinador de bienestar es un profesor que sin experiencia, sin ningún curso mínimo, alguien del claustro que bien es voluntario o bien es nombrado por la dirección del centro, ejerce esas funciones. Entonces, que un niño esté mal, va a hablar con esa persona. Vale. No tiene la claro, pero es que parches no queremos. Nosotros lo hemos reivindicado haciendo un escrito, un documento que se ha elevado a la Consellería desde el Colegio de Psicología, desde nuestra sección, y así se ha hecho. O sea, para que por lo menos no nos hacen caso. Bueno, pero por lo menos ahí está. Esa figura mantense. Sí. A figura é a mesma, digamos, ¿no? Pero esa figura hay que tener una formación en violencia sexual, en violencia de género, en autolesiones, en suicidio, digamos, tiene que tener una formación y una dedicación. Sí, pero es la profesora, pues, de plástica, es la profesora de claro, vale, y poder luego recurrir a servicios sociales, a judiciais, a o que se ayude a donde se necesite, entonces. Claro, y que a lo mejor interfiere en mi trabajo. En mi caso no es así, pero podía darse perfectamente esa situación de que yo esté trabajando algo y que esa persona con su visión
pues a la familia le comunique pues todo lo contrario de lo que yo estoy pensando que va a mejorar y va a mejorar pues la calidad de vida de ese niño, por decirlo así, que es un alumno que está sufriendo. Entón, para que nos entendamos, estamos paliando unha formación, unha especialidade por unha boa intención, non? Unha persoa con boa intención se pode presentar voluntaria para facer un traballo para o que realmente non está formado e ao que tampouco lle pode dedicar as horas que serían Pero es que precisas para eso hay psicólogos y psicólogas educativos. Pero hay que invertir. Exacto, ese é un punto, inversión, Claro. aquí. Estudiantes terceros, Efectivamente, é voluntario, é unha figura que non se presenta voluntariamente. Inversión, recursos humanos e recursos económicos. Eso é algo que está un pouco por detrás. Carlos mesmo dicía, ata que hai 2 meses que se puso a funcionar a unidade en Vigo, había 7 camas en toda Galicia para unha unidade infanto-juvenil de saúde mental. Hasta hace 1 año y medio, 2 años, no había ningún hospital de día, que son muy importantes para pacientes, vamos a decir, con este tipo de dificultades, este tipo de ideación. Además de, por ejemplo, anorexia, no había ninguno. Ahora hay 4, pero hay áreas que a nosotros nos da mucha pena cuando vamos a dar de alta a un niño o una niña que va a un área donde no hay, por ejemplo, un hospital de día, el cómo su enfermedad, su problema puede evolucionar de una forma más negativa comparado con otro niño que a lo mejor es del área de Santiago o del área de Lugo, que sí que tiene un hospital de día. Y eso, en términos de bioética, del principio de justicia, no lo tienen muy en cuenta, creo yo, ¿no? Por ya hacer otro apunte, ¿no? Entonces, sí, claro que ha habido una mejora, pero todavía queda mucho que mejorar de unidades, de servicios y de personal. Existe ese persoal formado que se podería contratar xa, digo, porque unha excusa non, un argumento, digamos, da Xunta ou do Goberno do Estado agora mesmo no caso da pediatría é que non hai pediatras en paro, por iso non podemos cubrir eso, non? No caso da psicoloxía creo que non é o mesmo, non? Sí que hai xente formada que podería anotarse en listas, digamos, de bolsas de traballo para comezar a traballar xa. Sí, en psicología clínica hay lista de contratación y hay personal formado, ¿no? Otro apunte positivo en este último año es que, por ejemplo, el número de plazas de residentes de psicología clínica ha aumentado. Bueno, en Santiago había 1 y en la última promoción han entrado 3 y para la siguiente son otros 3. Entonces, bueno, pues cada vez se va a generar más bolsa de especialistas, al menos en nuestro campo, ¿no? No sé, en otros campos. ¿Cómo estáis? Nosotros, bueno, ahora mismo no sé tampoco yo la situación, pero bueno, psicólogos y psicólogas formados o que han hecho máster, pues los hay. Entonces, solo sería contratarlos o crear esa especialidad que antes dije, ¿no? La especialidad de psicología educativa para que entren en los centros educativos. Que de cartos, non? Iso é máis vontade política que pero hay recursos que, económicos. claro, hay que crearlo, hay que implementarlo. E credes que iso pode que estas medidas poden chegar tarde de alguna forma para unha xeración? Chegan, Ana, chegan. Chegan tarde, efectivamente, pero temos que seguir loitando, ¿no? Para que non sexa así. Nos dende UNICEF promovemos tamén figuras varias como especialidades médicas de psiquiatría de la infancia y adolescencia dentro del Sistema Nacional de Salud, especialidad de infancia y adolescencia dentro de la psicología clínica. O sea, son aspectos, reforzar os centros de atención primaria, vamos, que é unha obviedade, digamos, que se trate de forma específica a esa franja de edad que vai de 0, ainda que 0 ata 18 anos, ¿no? Que se trate de forma diferente, con una formación específica, ¿no? Sí. Otro tema que con lo que acabas de comentar también se me viene a la cabeza, ¿no? En relación con los centros de salud, es el tema de la franja de edad entre, imaginaros, 16, 18, 19 años, ¿no? Cuando, en nuestro caso, un niño o una niña cumple 16, pasan adultos, ¿no? Claro,
es una transición demasiado brusca, ¿no? En algunas comunidades, y en Galicia también ya está habiendo un rum rum, ¿no? De poder ampliar la edad hasta los 18 años, ¿no? Y que esas personas de 16, 17 y 18 años hasta que cumplan 19, pues puedan estar dentro de los servicios infanto-juveniles, ¿no? Porque hay datos, disculpad, hay datos de cómo los pacientes se pierden cuando se hace la transición de infanto-juvenil a adultos, ¿no? ¿Cómo se pierden? Se pierden en el sentido de que dejan de acudir, ¿no? Y no hay nadie que les siga, que se preocupe, que vea qué está pasando con ellos, ¿no? Y hay muchos abandonos y, claro, en algunos casos, pues sí, pues pueden ir a otros centros, a centros privados incluso, pero en otros se quedan en una especie de limbo, ¿no? Entonces, sí que se está trabajando mucho para intentar hacer una transición, ¿no? Pues yo estoy trabajando con un adolescente de 15 años con un proceso depresivo, con esas ideas autolíticas, etcétera, ¿no? Pero que ya no me dejan dentro de 2 meses seguir con él porque cumple 16, que sí que pueda ponerme en contacto con el otro equipo, porque la historia clínica está ahí, pero está ahí también para no leerse, ¿no? Y una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se habla, ¿no? Entonces, hacer una transición adecuada para que esa persona pueda seguir siendo ayudada en una línea pues, más o menos similar a la que se estaba trabajando es muy, muy importante, ¿no? Muchas veces un programa de tratamiento pierde su eficacia pues, por estos cambios bruscos y por estas rupturas bruscas. Otro tema que en Galicia, bueno, yo creo que es en toda España, no sé si hay alguna comunidad que lo haya cambiado, pero que eso se corte con 16 años en salud mental, desde luego que no se aconseja. No, realmente no dejan de, o sea, son todavía adolescentes. Claro, es que hace poco una psicóloga de una unidad de agudos de adultos, ¿no? Me hablaba de una niña con 15, porque en esa ciudad no había una unidad como la nuestra, que estaba ingresada pues, en una unidad con gente mayor, imaginaos lo que puede ser una unidad de esas características, gente con ideas delirantes, con alucinaciones, en un momento de descompensación, una niña de 15 años y medio, ¿no? Entonces, aunque pudiera estar acompañada de sus padres, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hacer eso otro ejemplo de cómo puede ayudar un cambio, en este caso muy sencillo y no se necesita dinero. Con esa evidencia que comentaba Irene de que para a rapazada é máis fácil ou primeiro se comunican entre eles a quen piden axuda, digamos, son os seus iguais, credes que está ben informada a mocidade de a onde pode acudir, cal é o seu dereito a ser atendido e cal é o seu dereito a... Eso precisamente es uno de los objetivos del JAM. Uno de los objetivos del JAM es ayudar y enseñar a los adolescentes a cómo pueden detectar, ya no en ellos mismos, sino en un amigo, en un compañero, señales de malestar, ¿no? Tanto de estrés, de ideación suicida, etcétera, ¿no? Y en los grupos con ellos se trabaja a quién pedir ayuda, cómo pedirla. Efectivamente, cuando esta mañana yo estuve en un instituto, en un colegio, y cuando les preguntaba eso ya al final de la sesión, lo que tú dices, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, ¿no? En el librillo que se les da, se les da un librito, al final, un librito resumen de todo lo que se trabaja, al final viene pues una serie de direcciones, de asociaciones, de UNICEF, de teléfonos, de especialistas, pues, de hospital, de urgencias, de lo que sea, por cada área sanitaria a la que ellos pueden recurrir, precisamente para sensibilizarlos e informarles acerca de eso, ¿no? Sí que es necesario, aparte de campañas de sensibilización de salud pública, acercarnos más a esa población en los canales en los que ellos están. Entonces, a lo mejor la calidad y la cantidad de los contenidos en Internet, en redes sociales, pues debería ser más amplia para que realmente llegásemos a ellos y pudiesen tener también líneas de ayuda, ¿no? Que sí que en el JAM hay algún teléfono o alguna línea de ayuda, pero claro, el JAM trata casos de suicidio y también casos extremos, digamos que, pues como hablabas antes, pues hay niños con toda clase de trastorno o que a lo mejor no es un trastorno, pero que se sienten mal en algún momento consigo mismos. Tampoco patologicemos cualquier momento de la vida, pero que muchas veces no saben a quién recurrir. Entonces, bueno, pues se lo cuentan a sus iguales. Efectivamente, pues tendríamos que tener otros espacios a los que ellos pudieran acudir en los que se sintieran seguros.
Eu imagino que a ti sí que pode influir directamente porque estás no seu ambiente. Sí, además yo estoy en el primer piso, que están los de primero, que son los que más, primero y segundo vienen así, me pasa esto, y a lo mejor vienen llorando, ¿no? Y es que vas a decir que es una bobada. Y digo, ¿para ti es una bobada? No, pues para mí tampoco. Entonces, eso como que les tranquiliza. Lo que decía Irene, es tan importante escucharlos, que ellos necesitan. Y a veces, bueno, pues hay niños que están mucho solos en casa por la dichosa falta de conciliación familiar, y entonces, pues a lo mejor te ven la puerta. Yo, si no estoy hablando con alguien, tengo la puerta abierta. Entonces, claro, ay, me pasa, ay. Y entonces, bueno, pues es un... Yo pasé o sea, no porque estuviera yo trabajando en un equipo multiprofesional que se llamaba hace muchos años, entonces eran equipos externos. Y una vez que empezaron los departamentos de orientación dentro de los centros, yo creo que eso fue un salto cualitativo. Mucho mejor porque estás dentro del centro. Entonces, dentro del centro eres muy asequible y pueden acudir a ti cuando quieran. Bueno, yo es lo que les digo. Es importante también una problemática que nos hemos encontrado aquí, por ejemplo, en una ciudad como Santiago, no me refiero a institutos, sino a centros de educación primaria, es que los orientadores cambian cada año, ¿no? Y bueno, pues eso es una dificultad añadida porque no conocen a los niños y no se puede hacer un correcto seguimiento. Vamos, es obvio, ¿no? Como cuando hay cambios en pediatría y cada vez que vas te atiende un pediatra diferente. Y eso, Irene, es muy importante porque tú al fin y al cabo eres una figura de confianza. Y la confianza, si no hay tiempo, no hay confianza. Entonces, es importantísimo eso que acabas de decir. E que para que se produza iso ten que haber un sistema menos precario, non? Claramente, de traballo e tamén, pois, quizá traballar máis o que acaba de comentar Carlos, de mellor esa transición, non? Para os de 16 a 18, sobre todo agora que parece que, bueno, que costa máis chegar á idade adulta, non? Creo que os que estades aquí tamén podedes saber deso, non? Entón, claro que é moi duro que aos 16 anos te consideren adulto para algunhas cousas e para esta que necesitas que non te consideren adulto, non? Porque aínda non pois te obriguen a selo, non? Bueno, non sei se podemos abrir preguntas porque estivemos falando moi cara aquí e agora imos abrirnos a todas e todas vos para que introduzades os temas que queirades, para que lles fagades as preguntas que vos xurdiron, non sexades tímidos, tímidas, de verdade, porque é unha oportunidade tremenda que tedes aquí de ter a esta xente. Xa temos unha pregunta por aquí. Teño que lembrarnos, antes de darche paso, que tedes aquí nas pantallas, para os que estamos aquí presencialmente, esos códigos QR, nos que temos unha enquisa de valoración que sería fantástico que puderades cumplimentar antes de marchar, e os que estades conectados dende a casa tedes a ligazón no chat da videoconferencia para poder contestala tamén. Mi pregunta era que, por ejemplo, en el caso de un colegio, un profesor o algún compañero identifica algún signo o alguna señal de que otro compañero le ha dicho algo de que tenga aplicado el suicidio, que tenga ideas suicidas. ¿Qué procedimiento ahí se lleva a cabo? Me refiero, ¿qué protocolo se inicia? Bueno, yo si queréis. Hay veces que ese alumno, pues a lo mejor no dice nada. A lo mejor los otros han detectado algo, los amigos, pero los amigos lo que tendrían que hacer, a veces hacen, ¿no? A veces han venido
profe, bueno, a mí me dicen, profe, venimos con, es que quiere decirte algo, y la otra viene así como, pobre, que no quería venir, a lo mejor por su propia voluntad, pero las amigas o los amigos lo traen, porque ven lo que decías tú, Carlos, que es tan importante del ya, ¿no? Identificar señales de que esa persona está mal, está sufriendo, y yo lo estoy viendo, tengo que hacer algo, no me puedo quedar como un agente pasivo, ¿no? Que es lo que tú vienes un poco a preguntar. Entonces, siempre los alumnos siempre tienen referentes, o bien es el tutor o la tutora, que a lo mejor pues, es de esos tutores y tutoras encantadoras que a lo mejor todos habéis tenido alguna vez o no, tienen a la orientadora, alguien del equipo directivo o incluso algún profesor que se llevan bien con él. Profe, estamos preocupados porque le pasa tanta tati. ¿Vale? Y ahí empieza. Es uno de los ejercicios de dilemas que se trabaja en este programa de prevención, tal cual casi lo acabas de exponer tú, ¿no? Y los chicos, las chicas dicen, enseguida identifican a un adulto, tienen claro que hay que notificarlo a un adulto, ¿no? De hecho, una de las cosas que hablamos es del grupo, del trabajo, es la confidencialidad, ¿no? Y hablamos qué es la confidencialidad y por qué razones se podría romper, ¿no? Entonces ellos saben que cuando hay, lo saben porque lo cuentan, ¿no? Cuando hay algún hecho que les pueda parecer muy grave, por ejemplo, que un amigo suyo pueda estar pensando en morirse, tienen un adulto de referencia a quien lo cuenta, ¿no? Y con mucha frecuencia habla del orientador del instituto, de la tutora, muchos hablan de sus padres, ¿no? En decírselo a mis padres para que mis padres a lo mejor puedan hablar con los padres de ese niño en concreto. Sí. Sí, pero mi pregunta era que una vez que ya se lo dicen, han hablado con el profesor o algo, ¿qué se hace? Como é o protocolo ¿Se a seguir? deriva a un lado? El psicólogo, ¿qué hace cuando un adolescente, niño o niña, tiene riesgo de suicidio, ya ha intentado, por ejemplo, suicidarse? Desde el ámbito educativo, como psicóloga, claro, lo que nos interesa saber sí, las funciones. Claro, pues, las funciones de lo que es el orientador, la orientadora, es de asesorar, sobre todo asesorar al equipo directivo. Por ejemplo, pasa eso. Sí. Los pasos. La secuencia de pasos. Detectado el caso. Detectado el caso, si por ejemplo hay que siempre el equipo directivo y orientación tienen que estar informados. Eso es lo primero. La familia, tenemos que informar a la familia, si es que no lo saben, si es que ya intentó en los casos que yo he tratado, siempre, o sea, no ha sido dentro del instituto, ha sido pues en sus casas y ya la familia nos lo ha comunicado a nosotros. Entonces, hay que abrir ese protocolo, hay que implementarlo, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues el equipo directivo y la orientadora se reúnen, hablan del caso, qué posibilidades hay, qué vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que queréis saber, ¿no? Que nos reunimos el equipo directivo y yo. Y ahora, ¿qué pasos vamos a seguir? Bueno, pues hay que hablar con la familia, tenemos que hacer entrevistas con la familia. Esa entrevista viene, si vosotros buscáis el protocolo de prevención de riesgo suicida de la Xunta de Galicia, está muy bien, ¿eh? Lo podéis ver, claro, os metéis en la página y lo veis. Y hay una entrevista que ya está protocolarizada y es la que yo, por ejemplo, me encargo de pasar a los padres, ¿vale? Luego hay que comunicárselo a inspección también, eso es otro paso. Otro paso es, ¿qué hacemos? Vamos a reunir al profesorado que le da clase, vamos a decir lo que está pasando para que también se hagan una serie de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo? También vienen ahí, está muy bien. Yo os recomiendo, igual que también el protocolo de acoso escolar que hubo en el 2018, ahora lo han actualizado y está también muy claro y preciso
Eso sí, el orientador, la orientadora, o sea, yo tengo, o sea, todos, el equipo directivo sobre todo, tiene que hacer una cantidad de burocracia horrorosa. O sea, es que hay que hacer no solo informes, sino porque tú también tienes que hacer un informe que hay que adjuntar a ese protocolo. O sea, entrevistas a la familia, entrevistas que yo, por ejemplo, las hago no solo con ese niño o sea, ese alumno o esa alumna, sino también junto con su tutor o tutora, los tres, por ejemplo. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que ellos también vean que hay personas de confianza a las que pueden acudir. Eso es importantísimo, que se sientan acompañados, ¿vale? Y luego, recomendaciones al profesorado, que bueno, como tengo aquí así bajo llave, bueno, esto es a la familia. A nivel curricular, al profesorado, por ejemplo, ser flexibles. O sea, el nivel de exigencia tiene que bajar. Se pueden aplazar exámenes. A lo mejor si hay deberes, pues no. Tú hiciste los deberes, ¿por qué no hiciste los deberes? Es que hay que decir todo. Tú parece que ya lo sabes. No, ellos se lo tienes que decir, ¿vale? Reforzarle cada logro. Es muy importante pues, que en estos momentos pues no valgo para nada, no tal, bueno, pues cada logro que, pues hiciste muy bien este ejercicio, pues eso que parece una tontería, no es una tontería. Aplicarle medidas de refuerzo. Luego, por ejemplo, no salir solo al baño. Nosotros, por ejemplo, pues dijimos, bueno, pues que una compañera o compañero le acompañe al baño. El inspector, por ejemplo, nos dijo que no, que tiene que ser llamar al profesor o profesora que esté de guardia en esa hora en el instituto y entonces que le vaya a acompañar, pero no ser acompañado por un compañero de clase. Bueno, yo os lo digo porque bueno, son cosas que si no las contamos tampoco os hacéis idea. Entonces, pues todas esas serían recomendaciones. Recomendaciones a la familia porque, bueno, yo quería contar, es que no sé si hablo mucho. Creo que interesa, así que sí. Un caso para que veáis lo importante. Ahora voy a decir recomendaciones a la familia y ese es el procedimiento, ¿vale? No hay más. Entonces, para que veáis un poco lo importante que es que toda la comunidad educativa se implique. No solo, pues mira, como la psicóloga, para ella todo. No, es importante. Un orientador, una orientadora, sin un equipo directivo, voy a decirlo así, si no hay feeling o cada uno va por un lado, poco se puede hacer. Yo tengo una suerte grande porque estoy con un gran equipo directivo y entonces así sí que es una labor de conjunto que salen las cosas más fácil adelante. Entonces, bueno, este caso fue un alumno de tercero. Bueno, fue la señora de la limpieza a limpiar la clase, el tercero de la ESO, y se encontró una nota debajo de una mesa. Entonces, bueno, pues no hizo así, cogió el papel y lo tiró a la papelera, pues lo cogió y lo leyó. Entonces no quiero vivir más, quiero morirme. La señora de la limpieza tampoco lo tiró y le dio la importancia que requería el asunto. Y se lo dio a alguien del equipo directivo. La persona del equipo directivo habló enseguida con la tutora. Y la tutora, claro, luego vino a hablar conmigo. ¿Y qué hacemos y qué hacemos? Vale. Ella, al ver la letra, reconoció quién era el alumno. O sea, esto es todo un hilo, ¿vale? Reconoció quién era y ¿qué hacemos? Pues hablar con la familia. Los llamamos por teléfono y yo había tenido el caso, desgraciadamente, de otra alumna la semana anterior que se había tomado pastillas, la tuvieron que llevar en ambulancia a urgencias. Entonces le dije al padre, usted tiene la caja típica que todos tenemos en casa, esa del colacao.
Sí, guárdela bajo llave. Es lo que se me ocurrió decir, pero porque estaba el otro caso muy reciente. ¿Va su hijo tiene problemas, va a algún psicólogo o alguna psicóloga? Pues no, pues le recomendamos que vaya a un especialista o vaya a su pediatra o que lo derive, pero y que hablen con él, lo escuchen, a ver qué lo que decimos, ¿no? Y lo importante que es escuchar. La tutora habló con ese alumno también y bueno, pues entonces ya se activó todo, ¿vale? Entonces es muy importante a la familia pues decirle, por ejemplo, bajo llave fármacos, productos de limpieza y armas, cuide la alimentación y el sueño, supervisión continua. Otro caso de otro niño también. Los padres trabajaban de noche y ese niño tuvo un intento autolítico, pues los padres tuvieron que cambiar turnos porque alguien siempre tenía que estar cuando fuera a casa. Seguir las recomendaciones de los equipos sanitarios y del centro, facilitar la comunicación, dar confianza, no juzgar, eso es importantísimo. Tú si tienes una escucha activa no puedes nunca estar juzgando. Eso no lo tenías que haber hecho, eso no. Tú escucha atentamente, asiente, empatiza con lo que te está contando, pero nunca juzgues. Buscar apoyos en la familia, en amistades, en amigos, amigas, sus iguales, que son tan importantes, que salga al aire libre, haga ejercicio, bueno, todas esas cosas. Todo esto en el protocolo está muy bien descrito. Y luego dentro de ese protocolo pues incluye, si se necesita, la derivación a salud mental. Y entra por esa vía rápida que os comentaba antes, se valora el riesgo, si es un riesgo muy grave, pues puede ingresar si se requiere, o a lo mejor consultas de alta frecuencia, un programa de suicidio que hay, por ejemplo, en un hospital de día, o consultas menos frecuentes según la gravedad. Claro, porque en este protocolo de riesgo suicida también está el programa Agarimos, se llama, viene descrito ahí. Entonces, ese programa está dentro de alerta escolar del 061. Están entonces en ese programa Agarismo registrados todos los casos del alumnado pues, que tiene grave riesgo de suicidio, siempre que la familia lo consienta y lo autorice. Entonces, con eso, ¿cuál es el objetivo de ese programa? Lo que tú decías, ser eficaz. Cuanto más rápido actuemos, mejor. Y en ese programa, si lo autorizan, la familia trae al centro educativo el informe de salud mental que habéis hecho y ahí, aparte de datos de identificación y todo eso, pues pone el tratamiento farmacológico y pone pautas de actuación y recomendación. Con lo cual, tú llamas al 061 si pasa una emergencia en el centro y ya tienen ellos allí todos los datos, con lo cual se agiliza todo el proceso. Este programa es un buen ejemplo de coordinación, que es otro de los aspectos que consideramos importantes, tanto a nivel nacional como dentro de las consellerías aquí en Galicia. ¿No? Es un buen ejemplo de una coordinación entre educación y sanidad para prevenir el suicidio infanto-juvenil. ¿Más preguntas? Bueno, yo soy alumna del máster de orientación educativa de secundaria y de allí hay tanto personas que se han formado en psicología como personas que se han formado en pedagogía, una que viene en magisterio y personas educadoras sociales. Las personas educadoras sociales, porque quería hacer un apunte lo primero de todo, lo primero que expuso Manuela, que es que cualquier persona con esta Galicia puede acceder a ser orientadora. Realmente da igual que tú tengas el grado en Derecho, que tengas el grado en lo que sea, porque tú tienes unos requerimientos, siguen pidiendo esos requerimientos y ninguna persona que haya estudiado matemáticas o Derecho va a entrar antes en una oposición a la plaza
que una persona que sea psicóloga o pedagoga. Eso lo quería aclarar porque tenemos compañeras y compañeros de educación social que están, considero, en mi humilde opinión, bastante mejor formados que psicólogos y psicólogas y pedagogas, entendiendo mucho mejor el contexto social de donde vienen los problemas que luego derivan en ideaciones suicidas, que no pueden entrar en la comunidad autónoma de Galicia a ser personas orientadoras y que tienen una visión, honestamente, bastante más holística de lo que está pasando que muchas veces personas que venimos con formación bastante más clínica o personas que vienen con formación de pedagogía. Eso lo quería dejar claro también pues, por respeto a mis compañeras que creo honestamente que están muy bien formadas para comprender lo que se decía de derechos. ¿Quién tiene la formación para dar pues, temas sobre educación sexual, temas sobre lo que es el análisis social? Educadores sociales, psicólogas educativas, las personas que nos hemos formado en el grado de psicología de la Facultad de Santiago, hablamos, o sea, salimos todas con una mención a la salud, ¿no? Psicología, mención en psicología de la salud. Ninguno, o sea, aquí no hay la posibilidad de seguir con una mención educativa ni con una mención social, etcétera, etcétera. La formación que tenemos, las psicólogas, es restringida. La formación que tienen los educadores sociales es restringida. La formación que tienen pedagogos y pedagogas es restringida. Creo que es mucho más completo al final cuando por fin puedes entrar al centro educativo y ahí es cuando puedes como empaparte de lo que es la situación realmente. Y luego, respecto al protocolo de riesgo suicida que se preguntaba, nosotros cuando estuvimos de práctica se abrieron 2 protocolos de riesgo suicida en 2 adolescentes. Se pasaba que no sé si era la entrevista a la que te referías. Está todo protocolarizado, Sí, es normativo. Protocolo de la hay una entrevista, ¿no? Son 6 preguntas, corrígeme Carlos si me equivoco. Son 6 preguntas, entonces se decide cuál es el riesgo que tiene esta persona de cometer un intento autolítico. Bueno, eso no es la entrevista, eso es un mini cuestionario dentro de la entrevista, porque hay que valorar políticamente muchas más cosas. Sí, claro, pero me refiero, se hace esa entrevista con la persona menor, se habla con las familias y demás, y al final lo que nos había comentado la orientadora era que normalmente los orientadores suelen como adaptar un poco lo que viene a ser el protocolo de actuación porque podría ser muy, exponer a los alumnos, porque incluso hay una que es como ya de derivación de llamada 061, si hay un riesgo muy grave y que siempre se prefiere pues, hablar con la familia primero para no exponer a la persona a ese estigma, porque realmente las conductas autolíticas, el suicidio y las autolesiones siguen siendo conductas que están muy generalizadas. Y no sé si es que yo igual tenía como una idea de lo que iba a ser esta mesa muy distorsionada, pero igual aquí no hemos hablado realmente de prevención. Todos estamos hablando realmente de cosas que necesitamos ahora para hacer frente a una persona, o sea, la situación de una persona que ya quiere, en plan, que ya no puede más. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos desde, en vuestro caso, vuestras posiciones, para dar ideas el programa JAM, el que hemos estado haciendo mención a lo largo de toda esta sesión y creo que también en la primera, ¿no? Es un programa de prevención primaria. Creo que lo comenté yo. Prevención primaria significa vamos a actuar con una población diana de todos los adolescentes. ¿De acuerdo? No de los adolescentes que hayan hecho una tentativa, no de los adolescentes que ya tengan esa ideación, eso es otro tipo de prevención. El programa JAM, que ahora estamos en esta primera fase y que el objetivo es que se implemente en todos los alumnos de secundaria, al menos de todos los institutos de Galicia, es un programa de prevención primaria. Entonces sí que se está haciendo prevención. No digo que no se pueda hacer más, diferente o que no se haya debido haber hecho antes, ¿no? Pero bueno. Y estamos luchando para que eso sea una realidad. La salud mental, como antes bien dijo Carlos, está hace 4 días en la palestra, desgraciadamente. Sí, precisamente por eso me refiero a
cómo podemos, desde las miradas que tenemos, porque aquí hay, pues igual una persona más centrada en el riesgo social, ¿no? Una persona más centrada en la sanitaria y una persona que evidentemente, gracias al mano a mano en la situación educativa, pues vemos partes diferentes de, al final, el conjunto de lo que va a atender o de lo que va a llegar a una persona con este tipo de ideación. Pero mi pregunta va más hacia, porque yo sé que habéis mencionado el programa Mañana, pero eso es un programa que entiendo que no lo hay en todos los institutos. Está empezando a implantarse, ¿no? La idea es que hubo es algo que empezó el año pasado con una fase piloto y ahora va a empezar a implantarse en todos los centros. Es lo que yo decía antes, estamos llegando tarde a una generación, Sí, evidente, ¿no? Pero eso no significa, disculpa, no significa que antes en institutos, pues a veces en estos trabajos transversales, no sé exactamente la denominación, lo mismo que se ha trabajado durante muchos años y se sigue trabajando en prevención de drogas, en el acoso escolar, en temas... En valores. Valores, etcétera. En valores en las tutorías se ha trabajado mucho. Se ha trabajado sobre todo este tema emocional, de ideación suicida, etcétera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues a lo mejor tenía más que ver con institutos concretos, según la decisión del equipo deportivo, por lo que sea, ¿no? Lo que incorpora este programa, además de los datos de su eficacia, es que se intenta que abarque a todos los institutos de Galicia, ¿no? Pero el que se está haciendo ahora esto no significa que no se haya hecho de otras formas antes también. Y entonces ya para terminar y darle esto a quien quiera, ¿qué consideráis que suelen ser, o cuáles consideráis que suelen ser los motivos que más llevan a las personas a llegar a este tipo de situaciones? ¿Son más de corte social? ¿Son de corte individual? ¿Tiene más que ver con trastorno a nivel individuo o es un trastorno más bien de la sociedad a día de hoy? No sé a qué te refieres con trastorno de la sociedad. Mira, Pues que las sociedades, como decíais antes, padres trabajando turnos constantes que no pueden conciliar, el tiempo de los adultos que le pueden prestar realmente a los jóvenes, sociedad en esas pueden ser... Te estás contestando tú misma, ¿sabes? Porque sabemos, y lo hemos estudiado todos en psicología, que los motivos no son únicos y tampoco son lineales, o sea, los motivos son multiprofesionales, Lo que nos cuentan los chicos... multifactoriales, quiero decir, multifactoriales, y tú te has contestado ahora mismo. Lo que nos cuentan los chicos cuando preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzaste a sentirte mal? No hay razones únicas, ¿vale? Hay adolescentes que te hablan de acoso escolar. Por ejemplo, una persona, un ejemplo muy próximo, 3 intentos muy serios de suicidio relacionados con un acoso tremendo en contextos escolares. A veces pueden ser aspectos relacionados con las relaciones interpersonales, ¿vale? A veces hasta puede ser mal de amores, digo, entre comillas, pero de verdad, pero de verdad. Yo tuve un caso así. Me dejó mi novio pastillas. A veces puede ser esto relacionado con frustraciones por no llegar con las notas, suspender, etcétera, ¿no? Y a veces también por problemas familiares y muchas veces, lo que decía Manoli, por una interacción de muchos de ellos. Luego esas variables sociales que tú dices, conciliación, turnos, turnicidad de las familias, etcétera, pueden ser cuestiones que pueden, digamos, no ayudar en esos momentos, ¿no? Si mis padres estuvieran en casa, pues sería mejor, ¿no? Pero no las pensamos en general como causales, ¿no? Que tienen que ver con la razón, ¿no? No sé si me expliqué. Por aquí teníamos otra pregunta. Vale, ahí, está apagado. Ya, me escuchas, perdón. Bueno, buenas noches, tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se puede capacitar, bueno, así como que de forma concisa, ya para no alargarnos tanto, cómo se puede capacitar al equipo docente pues, de una escuela para identificar o pues ya sea intervenir a un niño con ideación o riesgo suicida, vaya? Y también cómo se puede educar a los padres respecto a este tema. Es que falta mucha formación. Bueno, das en el clavo. Yo ya dije al principio, no sé si estuviste, yo ya dije algo sobre eso. El máster de secundaria
que todo profesor de secundaria tiene que hacer. Ahí tendría que haber unas materias de psicología dadas por psicólogos sobre estos temas, para que luego se sepan enfrentar a ellos y tengan estrategias. Esa xestión das emocións, non? Das que falabas antes. Claro. Das emocións e da frustración, non? Que vexo que tamén está un pouco de fondo aquí, non? Que dicía antes ese problema da sociedade, non? Temos adolescentes que non saben xestionar a frustración dunha realidade que é moito máis gris do que A esperábamos. veces mínimas frustraciones. Sí. Decías una cosa, yo no sé, sobre todo la gente de más edad, hay un tema que me lo acabas de recordar, que antiguamente, prefiero hace años, se hacía bastante, y yo tengo la sensación de que se ha dejado de hacer, ¿no? Que son las famosas, o las antiguas, perdón, escuela de familias, ¿no? No sé si se sigue haciendo tanto como antes. Yo recuerdo que antes se hacía bastante. Aquí en Santiago, en los centros socioculturales de los barrios, etcétera, me invitaron alguna vez a, bueno, pues a estar con un grupo de padres, ¿no? Charlando de cosas, de límites, de lo que fuera, ¿no? Y me da la sensación que eso se ha dejado de hacer, o que no se hace tanto, y de hecho, hace poco una enfermera en salud mental me lo decía, pues yo estoy pensando en la unidad en la que trabajo, ¿no? Consultas externas, el hacer una pequeña escuela de familias, pues precisamente con esa idea que tú comentabas, ¿no? No tanto educar en el sentido de educar, sino trabajar con ellas, ¿no? Trabajar con ellas, bueno, pues para que identifiquen, lo mismo que trabajamos con los adolescentes para sensibilizarlos de estos temas, pues lo mismo con las familias, ¿no? Y yo estoy seguro que habría muchas familias interesadas de participar. Pues, temos outra pregunta por aí arriba. Bueno, mi pregunta iba incluso dirigida a lo que recién me acaban de comentar, porque es que yo creo que si se habla de formar un docente o a diferentes docentes, el docente tiene la formación en temas de salud mental, yo me atrevería a decir, que en los establecimientos educativos se encontramos a los docentes muy agotados y sobrecargados. Y por experiencia, desde el ámbito educativo también, por ejemplo, si bien dentro de mis funciones no estaba a tener que abordar, por ejemplo, ese acompañamiento a los docentes, sí que se filtraba ese escúchame, atiéndeme, no mira que esto me está pasando, luego también después de la pandemia, pero que encontramos unos profesores sobrecargados a los que es muy difícil exigir que cumplan ingredientes con todo un tema académico, pero que también nos hagan estar atentos a otros síntomas o a situaciones pues, como de salud mental. Y que creo que entonces en ese caso la familia es un agente totalmente importante como en esta ecuación. Y mi pregunta iba a eso, o sea, ¿cuáles son las estrategias o cuáles son los planes que se implementan desde los colegios, desde los establecimientos de educación para vincular a las familias en toda la sensibilización, en todo lo que tiene que ver con el apoyo y el acompañamiento? Porque es imposible hacerlo sin una familia. O sea, muchas veces incluso el niño o el adolescente es el síntoma de lo que pasa en la casa. ¿Sí? Entonces, si nos vamos solamente a hacer el abordaje del colegio, por ejemplo, dejamos a un lado lo que está pasando en la familia o lo que cómo la familia puede apoyar eso. O sea, es muy difícil, por eso es un trabajo totalmente mancomunado. Sí, lo que pasa es que también hay una cosa que se llama AMPA en todos los centros, que tú seguro que lo sabes. Entonces, yo, por ejemplo, en mi centro hacen muchas charlas, hacen formaciones y, bueno, eso también pues, se agradece por su parte la implicación. Y en los consejos escolares, que está una representación de madres y padres, pues ahí se habla de la problemática existente en el alumnado. Ellos retoman y dicen
¿y por qué no hacemos una charla que ahora viene bien sobre esto y lo otro? O nos dan ideas a nosotros. También es verdad que nosotros a veces hacemos charlas como esta para el YAN, que en nuestro centro, por ejemplo, es uno de los centros que va a ser centro control. Pues estábamos la directora, la ponente y yo y 3 familias sentadas, o sea, familias, 3 personas. Entonces, bueno, que nosotros vamos a seguir luchando, ¿eh? Hay que invertir en futuro. Buenas tardes. Yo quería preguntar, se habló de un protocolo de prevención. Quería saber si se constata el suicidio, existe igualmente un protocolo de prevención, ¿sí? ¿No? O un plan de contingencia para si ocurre un morboso, una espiral de silencio o un efecto llamada, sobre todo entre los alumnos. Es que lo que se habla es confidencial, entonces. Sí, me refiero, si en un instituto acontece un suicidio de un alumno... Pero dentro del instituto, dices dentro. Un alumno. O en un alumno que... No, sí, si un alumno se suicida en cualquier sitio, ¿no? Que es el en su casa, por ejemplo. Sí, si hai un Pues protocolo para traballar con alumnado, pois co que compartía clase, non? Por exemplo. Sí. Ahí te da una serie de pautas también, si quieres, pero sobre todo es si esa persona también pues hace no solo el intento, sino que lo logra. Yo no sé si el grupo GIPCE... Es que por eso levanta ahí una compañera la mano. Y dentro del protocolo viene, porque vienen mucha información de dónde puedes acudir, y una es el GIPCE. A ver, pues creo que por aquí nos van a que este grupo de atención a emergencias. Bueno, la verdad es que estaba pensando, yo tendré que decir algo, porque han sido muchas más cosas que creo que por experiencia y por edad, pues podría aportar, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo primero empezar por el tema de que la palabra suicidio es una conducta que responde a un gran sufrimiento, a un gran dolor al que le ponemos enfermedad, ¿verdad? Falta de salud mental. Entonces, bueno, es un gran dolor y es una conducta. Una conducta que a todos nos aterroriza. ¿Por qué? Porque es muy dolorosa. Es un final y punto. Siempre nos vamos a sentir un poco culpables, ¿verdad? Porque podíamos haber hecho algo. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es hablar del suicidio. No tenerle miedo. Y cuando lo escuchamos, ¿por qué dices eso? ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué? Bueno, pues entrar en el tema, ¿no? Bien. Después a la joven alumna, estudiante que hablaba antes, yo, vamos, no soy de recomendaciones, pero muchos de vosotros seguramente ya lo habéis visto, y es importante no solo hablar del suicidio, sino también aproximarse a historias del suicidio, ¿no? Y la ficción, la realidad supera siempre la ficción, pero la ficción, el cine, nos ayuda mucho a comprender las conductas, sobre todo como psicólogos, ¿no? Bueno, y como personas, porque, bueno, pues plantean situaciones que pueden ocurrirnos o no. Entonces, hubo una polémica hace años, antes del COVID, que fue la de la aparición de una novela que se titulaba Por 13 razones. Luego se llevó a Netflix y yo pues os recomendaría que la leyerais. ¿Por qué? Porque son razones que da y precisamente nos plantea pues qué factores son, qué causas son las que nos llevan o llevan a esa persona al suicidio. Bueno, pues puede aclarar algunas dudas, ¿no? De qué es lo que puede llevar al suicidio. Y actualmente está poniendo una que a mí me gustó mucho, bueno, es impresionante, me impresionó por lo bien hecha que estaba, por cómo transmite la emoción esa actriz, ¿no? La película es El deshielo, ¿no? Es una película belga y es, bueno, está ahora mismo en cartelera. A mí me gustó, tengo mucho leído sobre el suicidio y, bueno, y también vi la novela esta que os he comentado, ¿no? Entonces creo que puede aportarnos claridad y experiencia. O no hay que el suicidio para saber lo que puede sentir la persona, ¿no? Como tampoco tenemos que pasar por un estado de esquizofrenia para
para entenderlo. Pero bueno, son maneras también de aprender, ¿no? En cuanto al protocolo que se puede seguir en los centros educativos ante un suicidio, pues aquí tendríamos que decir que el suicidio, aunque no se produzca en el centro, generalmente no se produce en el centro, o sea, un niño que se tire por la ventana, ¿no? O tome pastillas en el instituto, pero no suele ser este tipo de suicidio que nosotros tenemos que prevenir, porque no se suele dar en el centro, se suele dar en el fin de semana, en las vacaciones, en un día después de clase y al siguiente ese alumno no vuelve. Entonces, bueno, ¿cómo actúan los centros? Los centros solamente pueden actuar cuando ha ocurrido, pues acompañando a la familia y atendiendo a esos alumnos en el dolor que están padeciendo por la pérdida de un compañero. A esos profesores también hay que atenderlos, porque ha habido una gran pérdida de un compañero, de un alumno con el que lleva varios años. No hay como tal una intervención directa, pero está recogido en el protocolo que el GIF, el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias, puede asesorar, puede ir a los institutos. ¿A través de qué? Pues del 112. Pero también está el equipo de orientación específica. Entonces, antes íbamos nosotros. El centro que quería demandaba, decía, mira, el claustro, los alumnos nos preocupan. ¿Y qué hacíamos? Pues lo primero, hay un protocolo de intervención en esos casos que tenemos nosotros. Cuando vamos al centro como especialistas de duelo, pues también soy psicóloga educativa y he sido orientadora durante muchos años. Entonces tengo la perspectiva de dentro y de fuera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, primero, la dirección, asesoramiento telefónico hasta que llegan los psicólogos especialistas en psicología de emergencias y bueno, pues también con conocimientos del ámbito educativo. Entonces, asesorar por teléfono de cómo tiene que actuar esa dirección, la comunicación a los padres, porque aunque no los padres del alumno que se ha suicidado, evidentemente, pues lo van a conocer por sus hijos, ¿no? Porque van a decir, mira, un compañero se ha suicidado, o sea, que va a haber una información para los padres del aula, más próximo. Pero el resto del centro, pues al final es todo como, bueno, pues una guía fuera, ¿no? Entonces se diluye y todo el mundo acaba enterándose. Entonces es el centro el que debe de informar también mediante correo electrónico al resto de los padres diciendo que puede que sus hijos comenten este acontecimiento desgraciado que ha ocurrido y que, bueno, pues que estamos unidos en el dolor. Si tienen alguna aclaración o alguna reunión que se les puede dar a nivel del grupo de aula que no sea aula implicada. Bien, nosotros cuando llegamos al centro lo primero que tenemos es hablar con el equipo directivo, cómo se encuentran, cómo están. Si vamos dos, pues uno a lo mejor está con el equipo y damos instrucciones para abordar la intervención en el aula más afectada, que es la de la pérdida de ese alumno. Hay que hablar de lo que ha ocurrido. Hay que hablarlo, porque si no es cuando hacemos el estigma, el tabú, y luego, o sea, estigmatizamos y elaboramos un tabú por la situación, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es de hablar, no normalizar la conducta, porque, bueno, nacemos para vivir y la muerte nos llega, pero no tenemos que provocarla, ¿no? Queremos vivir, disfrutar. Entonces, bueno, pero cuando el dolor es muy grande, pues uno quiere desaparecer. Eso también es comprensible. Entonces, antes de eso, tendremos que estar alertas, con monitor, ¿no? Cuando una persona se encuentra mal, escucharla, aunque sea un rollo, aunque repita muchas veces lo mismo, pero bueno, darle su importancia y canalizar. Mira, esto tienes que hablarlo con tus padres, esto tienes que hablarlo con tu novio, esto tienes que hablarlo con el profesor, si te está matando la vida, bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estar atentos. ¿Para qué? Pues para escuchar ese dolor antes de que sea tan intenso y derivar a las personas que están preparadas. Es importante normalizar las emociones que se sienten ante la pérdida de mi compañero, sentirse tristes, llorar, expresar esas emociones, y para ellos también es bueno el no sentirse ridículos, el normalizar el llanto, el normalizar la tristeza. Y es muy importante el apoyo entre iguales. O sea que ahí lo que sí hemos visto nosotros es que en esas sesiones que hacemos pues un círculo y bueno, cómo sentís, cómo se enterasteis, cómo unos hablarán más, otros hablarán menos, pero al final casi todo el mundo expresa su emoción, ¿no? Y luego tratamos de, o sea, dentro de todo el dolor y de toda la tristeza, pues se trata de decir que lo importante es
vamos a quedarnos con lo positivo, ¿no? Y lo positivo es que hemos conocido a una persona que nos ha aportado cariño, compañía, ¿no? Y recordar pues lo positivo, ¿no? Entonces, como que damos un poco de luz, ¿no? ¿no? Pues, vamos a recordar y vamos a pensar que hemos disfrutado de esa persona y que no hemos podido evitarlo, porque en el último momento la persona es la que decide, ¿no? Nadie es culpable, es la persona que ejecuta la acción, tanto para padres. Eso por un lado. Por otro lado, los padres también a veces les planteamos que si quieren una reunión, los padres de ese nivel, pues que igualmente vamos a tenerla para la tarde siguiente o para el día siguiente, cuando se puedan reunir, si es que lo necesitan y lo quieren. Nunca imponemos. Estas reuniones siempre son a demanda, no a oferta. O sea, la oferta está ahí para lo que necesiten. Y bueno, pues nos dicen los profesores que bueno, que a nosotros a dar la charla, ¿no? A los alumnos. Y decimos que no, porque son ellos los que tienen que transmitirle esa comunicación, tiene que estar entre una persona próxima, que es el tutor o es el orientador del centro. Nosotros vamos a acudir si lo demandan, si hace falta, si se sienten asfixiados, estamos allí y acudiendo. Y luego con el resto del alumnado, igual cada tutor debe reunirse y hablar de esa pérdida, de esa conducta, de esa impotencia, ¿no? Y de esa situación que se produce en la vida. Y valorar también la vida, lo importante que es, y lo importante que es nuestra vida cotidiana y que la hagamos cada vez más fácil y más solidaria, ¿no? Bueno, yo me he extendido muchísimo y creo que me tengo que callar. No, Que sepáis que los centros educativos, aparte del protocolo, tienen el CICE y a través del 112 pueden pedir asesoramiento, pero también tienen el equipo de orientación específico que también están trabajando en este tema. Bueno, agradecemos moito esta intervención de Olegaria. Temos que despedir... Pecho eu aquí, vou pedir perdón a xente do... Nada, simplemente a xente que está online, que se quedou sen tempo para preguntas, porque xa nos pasamos bastante, pero creo que máis ou menos está todo resolto por as intervencións que fostes tendo, porque falaban un pouco pues, de quen está facendo a detección e a prevención nos centros, e bueno, ao final pues, queda eso, está empezando este programa e no resto pois faltan recursos, que é un pouco a cuestión que nos quedamos, ¿no? A necesidade de máis recursos, de mellor atención psicolóxica aos rapaces e rapadas no seu contexto e que tamén, bueno, pues que as políticas públicas se fagan cargo desta necesidade. Así que a xente que está por streaming que nos desculpe hoxe que non puidemos trasladar as súas preguntas. Bueno, pois moitísimas grazas a todos, moitísimas grazas Irene, Carlos e Manuela polas vosas aportacións, moitísimas grazas a todas por quedarvos ata o final e por escoitar atentamente toda esta charla. Está claro que o tema interesa, así que tedes que facer unha segunda parte. Sí, unha revisión. Bueno,